En cuanto al sistema urinario, que es la segunda parte de nuestro tópico, vean que para hablar del sistema urinario necesitamos primero hablar de riñón. Aquí vemos un riñón disecado de un cadáver, pero aquí vemos el diagrama. Ustedes van a ver que hay diferentes, aquí hay diferentes pirámides. Estas estructuras se llaman pirámides. La parte externa del riñón se llama corteza, la parte interna es médula. Y cuando la corteza trata de adentrarse en la médula, se forman pirámides, se forman las pirámides medulares. Esto que ven aquí, estos puntos, son vasos sanguíneos que están relacionados con llevar la sangre al riñón para ser filtrada. Una vez ese filtrado sufre diferentes modificaciones, ese filtrado va a pasar a los cálices menores, que son esta estructura, estos son los cálices menores, y eventualmente va a pasar a los cálices mayores. Estos son los cálices menores, cáliz menor, cáliz menor. Estos son los cálices menores que se comunican con las pirámides medulares. Y luego se comunican con el cáliz mayor, cálices mayores, y eventualmente ese filtrado pasa a la pelvis renal, que es la unión de todos los cálices, y eventualmente al uréter. El filtrado, una vez llega a los cálices menores, ya se llama orina. Por lo tanto, el órgano donde se forma la orina es el riñón. El riñón tiene una corteza y una médula, como dijimos. La corteza es la parte externa, la médula es la parte interna. Y las pirámides renales comprenden la mayor parte del tejido medular, y estas son las pirámides de las que estamos hablando en esa diapositiva. Las columnas renales son tejido cortical que se introduce en la médula en las pirámides. Pues vamos a ver, las columnas renales son estas. Esto es una columna, esto es otra columna, esto es otra columna. Así que esas, al hablar de columna, estamos hablando de los intentos que hace la corteza de adentrarse en la médula renal. Los cálices son estructuras que se forman con forma de cúpula situada en cada papila renal, que sirven para recoger la orina, se unen entre sí y forman la pelvis renal. Vean los cálices. Estos son los cálices. Un cáliz mayor, y aquí mostramos tres cálices menores. Dos cálices menores, un cáliz mayor. Dos cálices menores, un cáliz mayor. Aquí mostramos tres cálices menores, un cáliz mayor. Así que en este diagrama vemos tres cálices mayores. Una vez el filtrado llega a los cálices, ya se llama orina. La pelvis renal se estrecha a medida que sale del riñón para formar el uréter. Noten aquí es muy engrosada la pelvis renal, se va estrechando para formar el uréter. Si ocurre una infección, ya sea local o porque va ascendiendo por el uréter, la infección a nivel de la pelvis renal se llama pielonefritis. Pielonefritis. Y además está decir que cuando hay infección, es común poder ver células sanguíneas en nuestra orina. Y los vasos sanguíneos de los riñones, es importante conocer que los riñones están muy vascularizados. Hay mucha sangre que irriga, muchos vasos sanguíneos irrigando al riñón. Ahora, en este orden de vasos sanguíneos que le he mostrado, es para explicar que luego que nuestro corazón del ventrículo izquierdo sale la aorta, y la aorta empieza a hacer un arco para dar vasos sanguíneos a nuestra cabeza y brazos, la aorta se llama luego de ese proceso aorta abdominal. Y de la aorta abdominal va a pasar a la arteria renal, que luego de una serie de arterias intermedias va a llegar a la que he mostrado en rojo, que se llama arteriola aferente. La arteriola aferente es el último vaso sanguíneo justo antes de llegar al glomérulo, que es el filtro de nuestro riñón. En el glomérulo es donde ocurre nuestra filtración. Así que cuando ustedes escuchen que la sangre es filtrada por el riñón, estamos hablando de una pequeña estructura llamada glomérulo. Claro, existen miles de glomérulos. El vaso sanguíneo que lleva la sangre al glomérulo se llama arteriola aferente. Y una vez el glomérulo la filtró, la sangre que sale de él ya filtrada pasa por la arteriola eferente, que eventualmente va a pasar por una serie de vasos sanguíneos intermedios, todos ellos llamados venas, porque como recordarán, la sangre que sale para irrigar pasa por arterias, y la sangre que regresa al corazón regresa por venas. Eventualmente
va a pasar a la vena renal y a la vena cava inferior, y luego de la vena cava inferior regresa al corazón. Pero noten en rojo, la sangre se filtra en el glomérulo porque llega desde la arteriola aferente y una vez filtrada pasa a la arteriola eferente. Aferente significa entrar, llegar, mientras eferente significa salir, alejarte. Aquí pueden ver otro diagrama con diferentes vasos sanguíneos. No se puede mostrar el glomérulo porque aquí estamos hablando de riñón propiamente dicho. Ahora, ya aquí sí se puede ver un poco el diagrama de la parte funcional del riñón que se llama nefrona. Y esto que vemos aquí es el glomérulo. ¿Bien? Esto que vemos aquí es el glomérulo, y más adelante podemos ver mejor mostrado que el vaso sanguíneo que lleva la sangre al glomérulo se llama arteriola aferente y la sangre que sale pasa por la arteriola eferente. Una vez la orina pasa por la pelvis renal, llega al uréter. Recordarán que el uréter es la continuación de la pelvis renal. Tenemos un uréter en cada lado. El uréter es un tubo que parte de cada riñón hasta la vejiga urinaria, compuesto por tres capas, mucosa, capa media muscular y capa fibrosa externa. El contenido del uréter llega a la vejiga urinaria. ¿Y qué decimos de la vejiga urinaria? Que es un saco colapsable detrás de la sínfisis del pubis. Recuerden que la sínfisis del pubis es la unión de los dos pubis, el pubis del coxal derecho, el pubis del coxal izquierdo, que queda en nuestra parte anteroinferior del área pélvica. Y la vejiga urinaria se puede distender. ¿Cuáles son las funciones de la vejiga urinaria? Sirve de reservorio de la orina antes de que ésta abandone el organismo y es ayudada por la uretra para la eliminación de la orina. Por consiguiente, la vejiga urinaria, si nosotros pudiéramos ver desde adentro, tiene tres agujeros. Un agujero por donde pasa el uréter del lado derecho, un agujero por donde entra el uréter del lado izquierdo, es decir, la orina del riñón derecho pasa por este uréter y llega a la vejiga por este orificio. La orina del riñón izquierdo pasa por este uréter a este orificio y tengo un tercer orificio que es el de la uretra. Por lo tanto, al haber 1, 2, 3 orificios, esos tres orificios de la vejiga se llaman el trígono de la vejiga o trígono vesical. La uretra, la continuación de la vejiga, es esa parte que nos va a ayudar a eliminar la orina al exterior del organismo. Es un tubo que posee una membrana mucosa interna que se extiende desde el trígono, ya le mencioné lo que es el trígono, son esa figura triangular formada por los dos orificios ureterales, el derecho, el izquierdo, y el tercer vértice del triángulo es el orificio uretral, el orificio de la uretra. Así que desde el trígono hasta el exterior del organismo. En las mujeres se ubica posterior a la sínfisis del pubis y anterior a la vagina y mide unos 3 centímetros. Noten, en comparación con el hombre, la uretra de la mujer es más corta. En los hombres, después de abandonar la vejiga, la uretra pasa a través de la próstata, donde se une a los conductos eyaculadores. Desde la próstata se dirige a la base del pene y pasa por el centro de este hasta el meato urinario. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque en el hombre la uretra también es parte del sistema reproductor, como veremos en el próximo módulo. Su longitud es de unos 20 centímetros. La uretra masculina forma parte del sistema urinario, pero también del sistema reproductor, mientras que en la mujer la uretra solamente forma parte del sistema urinario. El hecho de que el hombre tenga una uretra más grande que la mujer hace que él esté menos propenso a infección urinaria. Una uretra de 3 centímetros es una de las razones por las que la infección urinaria en la mujer es mucho más común que en el hombre. Y la estructura microscópica. Nosotros no podemos hablar de simplemente que el riñón filtra, sino por qué es que filtra. Y es porque nosotros debemos conocer la estructura que se llama nefrona. La nefrona es la unidad básica de estructura y función del sistema urinario. Lo demás son conductos.
Desde la pelvis renal, los uréteres, la vejiga, la uretra, todos son conductos, pero la razón por la que podemos filtrar es por la nefrona. Y si usted ve, vamos a ver que aquí hay una arteriola y aquí no se puede apreciar. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. ¿Sí? Aquí vemos si esto corresponde a esto y a su vez corresponde a esto. La sangre que su corazón bombea para ser filtrada, luego de pasar por los diferentes vasos sanguíneos que mencionamos, pasa por la arteriola aferente. Esa arteriola aferente entra en su circulación, pasa al glomérulo. El glomérulo es esa estructura en forma de muchos capilares donde ocurre filtrado. Y el glomérulo, una vez ocurre filtrado, la sangre sale del glomérulo filtrada por la arteriola eferente. La sangre entra al glomérulo por la arteriola aferente, se filtra y sale por la arteriola eferente. Así que el glomérulo es la parte donde ocurre la filtración. De todo nuestro riñón, específicamente, vamos a ver que su funcionamiento es la nefrona. Y dentro de los diferentes componentes que tiene una nefrona, donde ocurre filtrado es únicamente aquí en el glomérulo. El glomérulo es ese manojo de vasos sanguíneos, de capilares, y su cubierta se llama cápsula de Bowman. El glomérulo es la parte interna, la cápsula de Bowman es la parte externa. Y en términos médicos, tanto la cápsula de Bowman como el glomérulo reciben el nombre de corpúsculo renal. Así que si ustedes escuchan la palabra corpúsculo renal, se refiere a la unión de la cápsula de Bowman con el glomérulo. Esos son los dos componentes del corpúsculo renal, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Una vez filtrado y ya la sangre pasó por la arteriola eferente y va directamente por medio de diferentes venas hasta el corazón, vean que ese filtrado tiene que pasar por una serie de túbulos y regresamos al diagrama original. Lo que se filtró pasa por un túbulo que tiene muchas curvas, muchos contornos. Y como tiene muchos contornos y está próximo al área donde se filtró, se le llama túbulo contorneado proximal o simplemente túbulo proximal. El túbulo contorneado proximal. ¿Qué ocurre aquí? La mayor parte de la reabsorción. Aquí ocurre gran parte de la reabsorción de aquello que se filtró. Me van a disculpar. Aquello que se filtró. Aquello que se filtró y eventualmente iba a convertirse en orina. Ya aquí estaría orina. Antes de eso se llama filtrado. De esto que se filtró, hay cosas que se deben reabsorber. En este filtrado hay glucosa, hay sodio, hay diferentes cosas, nutrientes, que necesitan ser reabsorbidos. Es decir, que una vez están en el túbulo proximal, no necesariamente las voy a eliminar. Algunas las voy a eliminar y otras las voy a rescatar. Y ese intento que hace nuestro sistema urinario, específicamente en nuestra nefrona, de obtener nutrientes que ya estaban en el filtrado y pasarlo nuevamente a los vasos sanguíneos, se conoce como reabsorción. Luego, ese filtrado pasa a un asa que se llama asa de Henle. El asa de Henle tiene una rama que desciende y una rama que asciende. El filtrado que pasa por el asa de Henle eventualmente pasa por otro túbulo contorneado, pero como está alejado del glomérulo, ya no es proximal sino distal. Así que el orden del filtrado es corpúsculo renal, que es el glomérulo con la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle. Vean aquí la palabra asa de Henle. El túbulo contorneado distal y, según usted ve en este túbulo contorneado distal, aquí hay otro. Quiere decir que aquí hay otra nefrona. Este diagrama que están viendo se repite y termina aquí. Otro por aquí se repite y termina aquí. Otra nefrona termina aquí. Otra nefrona termina aquí.
Aquí termina otra nefrona, aquí termina. Y todas esas nefronas que se vacían gracias al túbulo contorneado distal, se vacían en algo que se conoce como túbulo colector. Y ese túbulo colector va a llevar ese filtrado a la papila de la pirámide, donde eventualmente ya no se volverá a llamar filtrado, sino orina. Como mencionamos, ¿dónde ocurre la filtración? El primer paso, esta estructura donde ocurre el filtrado, se conoce como corpúsculo renal. Está formada por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Esa cubierta, esa parte que protege al glomérulo se llama cápsula de Bowman. ¿Y qué es el glomérulo? Esa red de capilares dentro del corpúsculo renal donde ocurre la filtración. Y tiene que haber una comunicación entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque lo que se reabsorbe aquí, lo que se filtra aquí, tiene que pasar a la cápsula de Bowman. Lo que se filtra en el glomérulo tiene que pasar a la cápsula de Bowman. Tenemos un túbulo proximal, que es el que mencionamos, que aquí está ilustrado en azul. Ese túbulo proximal que después sigue con un asa de Henle. Así que tenemos túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Noten, el túbulo proximal es la primera parte del tubo renal cercana a la cápsula de Bowman. Es contorneado, tiene muchas curvas, muchos giros y por eso se le llama contorneado proximal. El asa de Henle tiene un asa que desciende y tiene un asa que asciende y hace la distinción de que algunas veces el asa de Henle puede estar sobre la corteza o debajo de la corteza. Simplemente lo menciono, pero sepan que el asa de Henle es la estructura de la nefrona después del túbulo proximal. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal. El túbulo distal también es contorneado, va después de la asa de Henle y por eso se le llama túbulo contorneado distal por la forma que tiene, por esos giros se le llama túbulo contorneado distal. Y el túbulo colector es el que comunica ese filtrado con la papila renal, que eventualmente drena en el cáliz, en los cálices menores y mayores, y ya ustedes saben que una vez el filtrado llega al cáliz, a los cálices menores y mayores, ya se llama orina. Eso en términos anatómicos. En términos fisiológicos, ¿cómo resumimos la función renal? La misión fundamental del riñón es filtrar la sangre y formar la orina, que es nuestro desecho. La unidad básica del riñón es la nefrona, esa estructura que acabamos de mencionar. La nefrona con sus 4 componentes y los 4 componentes ilustrados aquí, aparte del corpúsculo renal. Hay 3 procesos que ocurren en la nefrona: filtración, reabsorción y secreción. Vean esto. La filtración es el movimiento de agua y solutos desde el plasma del glomérulo hasta el espacio que existe en la cápsula de Bowman. Así que si nosotros fuéramos a ilustrar, esta es otra nefrona. El paso de sustancia, si este por ejemplo fuera, tengo entendido que aquí en este diagrama hacen a la arteriola aferente por debajo y la deferente por arriba. Bueno, la arteriola eferente llevando la sangre, ese filtrado, la sangre se filtró y llegó a la deferente, pero el filtrado, lo que se le extrajo a la sangre, pasa desde la cápsula de Bowman, desde el glomérulo a la cápsula de Bowman para eventualmente llegar al túbulo proximal. Ese proceso de sacarle a la sangre ese contenido que puede ser eliminado se llama filtración. El movimiento de agua y soluto desde el glomérulo hasta el espacio que existe en la cápsula de Bowman. Segundo paso, ustedes van a ver que cosas que ya estaban en la nefrona, sea en el túbulo proximal, sea en el asa de Henle, o sea en el túbulo distal, ustedes van a ver unas flechas en azul como diciendo, cosas que se iban a eliminar van a regresar a la sangre. Cosas que se iban a eliminar van a regresar a la sangre. Todas estas flechas que indiquen que algo que iba a ser eliminado regresa a la sangre son cosas que se están reabsorbiendo. Es una manera de la nefrona decir, hey, voy a eliminar, pero a lo mejor a la sangre le hace falta sodio o le hace falta agua.
bien, o le hace falta potasio, bien. Todo eso es importante porque esos procesos donde desde los túbulos un nutriente pasa nuevamente a los capilares peritubulares, es decir, a los vasos sanguíneos, ese proceso se llama reabsorción. Así que reabsorción es el movimiento de moléculas fuera del túbulo hacia la sangre peritubular, es decir, hacia el vaso sanguíneo alrededor de los túbulos. ¿Y qué es la secreción? Movimiento de moléculas fuera de la sangre peritubular hacia el túbulo para su posterior secreción. Excreción, es decir, ya esta sangre que está aquí estaba filtrada. Ya esta sangre está filtrada y está lista para recibir aquellas cosas que deban ser reabsorbidas. Pero puede ser que en el trayecto haya un estímulo y diga, no, además de que ya fuiste filtrada y reabsorbiste, necesitamos que te deshagas de amoníaco, NH3. Necesitamos que elimines amoníaco o que elimines hidrógenos positivos o protones. Ese intento de la sangre de eliminar moléculas que estaban en su interior y eliminarlas en los túbulos, luego de la filtración, es decir, mientras ocurre aquí se llama filtración, pero cuando lo que quieres eliminar fue después de la filtración, por ejemplo, ¿por qué este amoníaco no se filtró aquí, pero el cuerpo entendió que había que eliminarlo? Pues ya es tarde para que sea filtrado. ¿Cómo se llama el proceso donde eliminamos el amoníaco, pero no por medio de filtración? Se llama secreción. Así que estas flechas que ustedes ven en púrpura son cosas que son desechos, pero que no pudieron haber sido eliminados en la filtración. Se eliminan más tarde, como el amoníaco y los protones. Así que los tres pasos son, si vas del glomérulo a la cápsula de Bowman, el proceso se llama filtración. Si pasa de los túbulos, ilustrados en azul, si pasa de los túbulos hasta la sangre nuevamente, se llama reabsorción. Y si pasa de la sangre filtrada nuevamente a los túbulos, se llama secreción. Así que la filtración es el primer paso en el procesado sanguíneo que tiene lugar en los corpúsculos renales, es decir, en el glomérulo y cápsula de Bowman, y se filtran 180 litros de agua y solutos diarios hacia la cápsula de Bowman. 180 litros, o sea, por esa cantidad de sangre, usted tiene, digamos, entre 4 a 4 litros y medio de sangre. Usted está filtrando esa sangre tantas veces que al final equivale a filtrar 180 litros diarios. Segundo paso en la formación de la orina, porque todavía no es orina, es filtrado, pero contribuye a lo que eventualmente se llamará orina. Se produce por mecanismos de transportes activos y pasivos desde todas partes de los túbulos renales. La mayor parte ocurre en el túbulo proximal. Cuando decimos transporte activo y pasivo, queremos decir lo siguiente. Es cierto que el sodio se reabsorbe, es cierto que el agua se reabsorbe, que la glucosa también, que el potasio también, pero algunos de ellos se reabsorben sin gastar energía y otros se reabsorben invirtiendo energía. Eso es todo. Eso es lo que quiere decir que hay transporte activo y otros son por transporte pasivo. La secreción, eliminar sustancias de la sangre a los túbulos luego de haber sido filtrada. Ese movimiento de sustancias fuera de la sangre hacia el líquido tubular se llama secreción, que es lo que en el diagrama vemos como el ejemplo del amoníaco. Ya esta sangre había sido filtrada, pero el cuerpo entendió que había que eliminar algo más allá del filtrado y eliminó amoníaco, y también eliminó protones, porque quizás sintió que la sangre estaba muy ácida. Y eliminando protones se baja un poco esa acidez, se aumenta el pH. Y esta tabla es muy buena porque ¿qué dice? Dice qué cosas ocurren en cada uno de los componentes de la nefrona. Noten, lo primero es el corpúsculo renal, luego el túbulo proximal, luego el asa de Henle, luego el túbulo distal y luego el túbulo colector. Vean que en el corpúsculo renal lo único que ocurre es filtración, no ocurre ni reabsorción ni secreción. Recuerden que los tres pasos son, las tres funciones de la nefrona son filtración, reabsorción y secreción. Estas tres palabras vamos a verlas en esta tabla. Nota que podemos tener filtración, reabsorción y secreción.
No va a haber otra palabra aquí que no sea filtración, reabsorción y secreción. Ahora, vamos a ver quién hace qué cosa, ¿verdad? Vamos a ver quién hace qué cosa. Por ejemplo, noten, en el corpúsculo renal solamente ocurre filtración de las sustancias absoluto, pero lo que ocurre es filtración. Nota que en el túbulo proximal lo más que ocurre es reabsorción. Hay veces que se invierte energía y hay veces que no se invierte energía, pero de todos modos, todas estas cosas, sodio, glucosa, aminoácidos, cloruro, fosfato, urea, agua, todas esas sustancias, ya sea porque se invierte energía o estas de aquí porque no se invierte, lo importante es que en el túbulo proximal lo más que ocurre es reabsorción. En el asa de Henle hay un equilibrio entre reabsorción y secreción, pero mayormente es reabsorción. En el asa de Henle lo más que va a haber es reabsorción. En el túbulo distal va a haber reabsorción y va a haber secreción. ¿Qué cosas se reabsorben y qué cosas se secretan? Pues miren, el asa de Henle, más allá de rama descendente y ascendente, en términos generales, ustedes van a ver, prácticamente todo es agua y urea. Se reabsorbe agua y se elimina urea. Y en la rama ascendente se reabsorbe sodio y se reabsorbe cloruro. Así que reabsorbemos, pero cuando se secreta algo en el asa de Henle es urea. Urea, que la urea es el desecho del metabolismo de nuestra célula. En el túbulo distal hay reabsorción de sodio, de cloruro, de otros aniones. Recuerden que aniones son sustancias que tienen cargas negativas. Por ejemplo, el sodio tiene carga positiva. No es un anión, es un catión. Pero el cloruro, el bicarbonato, el fosfato, ellos son aniones. También el agua se reabsorbe de forma pasiva. El sodio de forma activa, el sodio se reabsorbe, pero por utilizando energía. Sin embargo, el cloruro, los otros aniones y el agua se reabsorben sin gastar energía. ¿Qué cosas se eliminan? En el túbulo distal se elimina amoníaco, como vimos en el diagrama. Ustedes recuerdan, en el túbulo distal se elimina amoníaco. También vemos que se eliminan protones. Así que en el túbulo distal se elimina amoníaco y también vimos que se puede eliminar potasio, se pueden eliminar protones y fármacos. Y en el túbulo colector, que es esa última parte de la nefrona, se puede reabsorber, ya sea invirtiendo energía, el sodio, o sin invertir energía se puede reabsorber, es decir, que vuelve a la sangre urea y agua, ¿ves? Mientras en algunas partes la urea es reabsorbida, en otras partes es secretada. ¿Y qué cosas se eliminan en el túbulo colector? Pues mira, nuevamente se elimina amoníaco, igual que eliminábamos amoníaco en el túbulo distal, se elimina amoníaco en el túbulo colector. Y también se pueden eliminar potasio, protones y algunos fármacos. Es decir, ese equilibrio entre reabsorción y secreción es lo que va a ser responsable de que el cuerpo vuelva a capturar aquellas sustancias que le hace falta capturar y eliminar aquellas sustancias que hace falta eliminar. El resultado de todo esto es la formación de la orina. ¿Cómo se regula el volumen de la orina? Pues está la ADH, hormona antidiurética, influye sobre la reabsorción de agua. A medida que el agua se reabsorbe, el volumen total de orina se reduce por la cantidad de agua que sale de los túbulos. La ADH disminuye la pérdida de agua. La ADH es muy buena para personas que están deshidratadas. Si usted está deshidratado, usted espera que la ADH, hormona antidiurética, aumente para que usted evite la pérdida de agua. La aldosterona se secreta por la corteza adrenal. Recuerden, la glándula adrenal es una glándula encima del riñón. Su corteza produce aldosterona y otros componentes, mientras que la médula adrenal, produce epinefrina y norepinefrina. Pero en cuanto a la corteza, uno de los componentes son la aldosterona. La aldosterona se secreta en la corteza adrenal, la parte externa de la glándula, aumenta la reabsorción de sodio, elevando la concentración de sodio en la sangre y por consiguiente aumenta también la absorción de agua.
¿A quién le conviene que la ADH y la aldosterona estén altas? A una persona que esté deshidratada. Sin embargo, una persona que tenga demasiado volumen de líquido o que sea hipertenso, lo ideal es que estas dos estuvieran disminuidas. Pero si usted tiene una persona que ha perdido agua o que tiene pérdida de sangre, que está deshidratado, es la ADH y la aldosterona son las que le pueden salvar la vida. Existe una hormona que se llama auricular natriurética. Natrio viene de sodio, urético viene de eliminar en la orina, auricular viene de los atrios del corazón. Así que, ¿qué hace esta hormona? Está secretada por las fibras musculares auriculares especializadas. Es decir, las fibras del corazón relacionadas a las aurículas o atrios. Da lugar a la pérdida de sodio a través de la orina. Se opone a la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Promueve que se reabsorba sodio. ¿Y qué hace la hormona auricular natriurética? Se opone a la aldosterona, promoviendo que se pierda sodio, haciendo que los riñones reabsorban menos agua y por ello produzcan más orina. Ustedes deben saber que si yo aumento el sodio y por consiguiente aumento el agua en mi sangre, el corazón va a sufrir más, se van a distender las fibras del corazón y por consiguiente, cuando hay ese estiramiento, se produce la hormona auricular natriurética que dice, ya que estoy sintiendo una extensión de las fibras del corazón, vamos a liberar esta hormona para decirle al riñón que tengo demasiada agua y demasiado sodio en mi sistema y de esa forma promuevo que se elimine agua y sodio por la orina. Es importante también señalar que la orina está formada por desechos nitrogenados, electrolitos, los mismos electrolitos que nos hacen falta cuando están en exceso se eliminan en la orina. Toxinas, como toxinas bacterianas, pigmentos, que son el producto de metabolismo de diferentes sustancias que llegan a nuestro organismo. Se pueden liberar hormonas y componentes anormales, es decir, cosas que no deben estar en la orina, pero que podemos ver. Sangre, la orina puede tener sangre, pero no debe tenerla. Tampoco debe tener glucosa, tampoco debe tener albúmina, ni cilindros o cálculos. La sangre puede ser sinónimo de una infección o de piedra en el riñón o en el urétero o en algún tramo del tracto urinario. Glucosa, nosotros no debemos eliminar glucosa. Se supone que cuando eliminamos glucosa es porque la tenemos muy elevada y nuestro riñón ya sobrepasó el límite del filtrado. No debemos eliminar la albúmina porque es una proteína esencial. El filtro del riñón no permitiría que se escape la albúmina. Quiere decir que si nosotros vemos albúmina en nuestra orina es porque nuestro filtro está dañado. Y los cilindros, que prácticamente son indicios de que nuestros túbulos en la nefrona están dañados. Estos cilindros pueden ser a consecuencia de enfermedades, infecciones, intoxicación con diferentes químicos que pueden destruir estos túbulos, destruir y se descaman por dentro, y lesiones en estos túbulos pueden provocar cilindros. Lesiones en el interior de estos túbulos, esos túbulos pueden provocar que cuando se lesionen se formen cilindros. Y cálculos es otra palabra para decir piedra, que la piedra puede estar en la uretra, puede estar en la vejiga, puede estar en el riñón, pero obviamente es en el riñón donde se forma. ¿Sí? Esa información junto con la que ustedes poseen en los módulos es necesaria para este módulo y yo quisiera que, por ejemplo, estuvieran listos para qué preguntas podemos contestar con la información que se ha brindado. Por ejemplo, recuerden que son dos temas. ¿Cuál es el proceso que implica el paso del alimento digerido desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre? Cuando nosotros estamos hablando del sistema digestivo y estamos diciendo que vamos a pasar los nutrientes desde el tracto gastrointestinal, hasta el ambiente interno, que es nuestra sangre, estamos realizando absorción. Eso es bien importante. Es bien importante. También es importante señalar que todo lo que ocurra ya sea por los
movimientos, la motilidad o las secreciones en nuestro sistema digestivo están controladas por nuestro sistema nervioso. Así que el sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso relacionado al sistema digestivo, que es el sistema nervioso entérico, es el responsable de regular la motilidad, que ya la explicamos, y la secreción. Yo mencioné que cuando hablamos de digestión, nosotros estamos, ¿qué ocurre con la digestión? Estamos tomando moléculas grandes y convirtiéndolas en moléculas pequeñas. Así que, ¿cómo se llama el desdoblamiento de moléculas grandes de alimentos a moléculas pequeñas? Se conoce como digestión. Nuestro sistema digestivo tiene algo en común a lo largo de todo su trayecto. Por ejemplo, aquí muestro intestino, pero pude haber ilustrado estómago. ¿Cómo se llama la parte interna de nuestro sistema digestivo? En nuestro sistema digestivo la parte interna se llama mucosa. Luego está la submucosa, luego está la muscular y luego la serosa. La parte interna, en la que está en comunicación con la luz, se llama, o con el lumen, el interior, se conoce como capa mucosa. Por lo tanto, la membrana mucosa es el revestimiento interno de nuestro sistema digestivo. En nuestras secreciones, cuando hablamos de fisiología, en cuanto a nuestras secreciones, nosotros hablamos, por ejemplo, de que la amilasa salival y otras secreciones, pero la amilasa salival es una secreción de la saliva. Mencionamos las secreciones del estómago y mencionamos las secreciones, por ejemplo, del páncreas. Pero también tenemos que recordar que hay otras secreciones. Hay secreciones que contienen lisosimas que ayudan a la destrucción de bacterias en el sistema digestivo. Nosotros, por ejemplo, mencionamos que a nivel gástrico, en el HCl ayuda a proteger a nuestro cuerpo de alguna bacteria que entre por el alimento. Pero en términos generales, las lisosimas, que no están explicadas en esta presentación, pero lo digo ahora, las lisosimas son sustancias que se secretan para destruir bacterias y se encuentran en nuestros fluidos corporales. Quisiera ir un momento al tema del sistema urinario y decir que yo les dije que no debe haber albúmina en nuestra orina. Pero si existiera albúmina o la existencia de cualquier proteína, algo que no es normal, si usted tiene proteína en la orina, estamos ante proteinuria. Así que proteinuria es la presencia de proteína en la orina. Albúmina en la orina es un ejemplo de proteinuria, algo que no es normal. Si usted tiene proteínas en la orina o proteinuria, usted tiene que evaluar qué cosa está dañando el filtro de su riñón. ¿Sí? Bien importante que hemos señalado, si ustedes ven el diagrama de la nefrona, deben saber que la sangre llega al glomérulo por una arteriola aferente, es filtrada, el filtrado pasa a la cápsula de Bowman, pero la sangre que se filtró sale por la arteriola eferente. Bien, pasa de la arteriola aferente a la arteriola eferente. Bien, ahora, esta arteriola es producto de la ramificación de la arteria renal. La arteria renal, como podemos ver, vamos a ver si lo logro en donde hablo del, en algún momento hablo de la circulación. Si hablo de la circulación, vamos a ver, de la circulación. En el glomérulo la sangre llega por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente. Ahora, ¿de dónde viene la arteriola eferente? Viene de muchas ramas de la arteria renal. Quiere decir que quien lleva la sangre y luego se sigue ramificando hasta llegar a la arteriola aferente, pero quien lleva la sangre es la arteria renal,
que se sigue ramificando hasta arteriola aferente. Luego que sale filtrada del glomérulo, la sangre sale por la arteriola eferente, que eventualmente va a ser recogida por la vena renal. Así que si yo les digo, entre la arteria y la vena renal, ¿quién está antes del riñón y quién está después? Pues antes del riñón está la arteria renal y después del riñón está la vena renal. No inmediatamente antes ni no inmediatamente después, sino en términos relativos. La arteria renal, luego de muchas ramificaciones, se convierte en arteriola aferente, se filtra en el glomérulo, sale la arteriola eferente y luego de diferentes uniones, convergencias, se forma la vena renal. Bien importante que sepan eso. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la vejiga urinaria. La vejiga es un reservorio de la orina antes de que ésta abandone el organismo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una vejiga que no permite el vaciado? ¿Qué pasa si por alguna alteración neurológica o estructural esta vejiga no se vaciara completo? Pues mire, usted estaría ante un caso de retención urinaria. ¿Qué es la retención urinaria? El vaciado incompleto de la vejiga. El vaciado incompleto de la vejiga. ¿Sí? Cuando hablamos de la nefrona y mencionamos que existen tres procesos importantes: filtración, reabsorción y secreción. Y dijimos que filtración ocurre desde el glomérulo a la cápsula de Bowman, que reabsorción ocurre mayormente en los túbulos y que secreción ocurre mayormente en el túbulo distal y colector. Recuerden que yo necesito, ¿por qué yo necesito que se reabsorban ciertas sustancias como las que están ilustradas en azul? Yo las quiero reabsorber porque son sustancias que el cuerpo requiere. Si el cuerpo no las requiriera, yo no las reabsorbía. Yo las dejaba en el filtrado o las secreto. En pocas palabras, cuando una sustancia es requerida o cuando una sustancia hace falta en el cuerpo, ¿qué va a hacer la nefrona? La nefrona la va a reabsorber. ¿Ok? Cuando hablamos de la vejiga, mencionamos que hay un trígono. Es importante saber que el trígono está formado por el orificio ureteral derecho, orificio ureteral izquierdo y por el orificio de la uretra. ¿Sí? ¿Cómo se llama la continuación de la vejiga a través del orificio de la uretra? Pues continúa la uretra. Y la uretra eventualmente va a tener una apertura y esa apertura se llama meato urinario. ¿Qué es el meato urinario? La apertura de la uretra hacia el ambiente externo. La apertura de la uretra hacia el ambiente externo. ¿Sí? El propósito del riñón de producir todo este filtrado que hemos mencionado. Dentro de estas estructuras, si miráramos a nivel microscópico, es que veríamos todas las nefronas. Esas nefronas que vemos aquí, o mejor dicho, aquí, esta nefrona que estamos viendo aquí, que se repite en cada uno de estos segmentos, están distribuidas miles de veces a lo largo de toda esta estructura. Ahí están las nefronas a lo largo de toda esa estructura. Pero ya dijimos que esas nefronas eventualmente van a producir un filtrado y ese filtrado cuando llega a los cálices se va a llamar orina. Ya desde el riñón se llama orina. Por lo tanto, si preguntamos en qué parte se produce la orina, no podemos contestar uréter, tenemos que ser específicos, es decir, que en el riñón, si preguntara específicamente qué parte del riñón, debemos decir desde los cálices menores y mayores, desde los cálices. Pero en términos generales, la orina se forma
desde el riñón. Hablamos del nivel a nivel hormonal, cómo ocurre la retención de líquido. Y hay que decir que la ADH, hormona antidiurética, influye sobre la reabsorción de agua. Evita la pérdida de agua. Bien. Así que si existe una hormona que promueva la reabsorción de agua, la respuesta es ADH o la respuesta es hormona antidiurética. Bien, hormona antidiurética o ADH. No puedo decir la hormona natriurética porque esta hace lo contrario. Esta elimina sodio y elimina agua. La ADH es la que reabsorbe el agua. Hemos mencionado los riñones y nos faltaba decir de los riñones que los riñones se encuentran en la cavidad abdominal. Los riñones se encuentran en la cavidad abdominal. Y cuando tenemos un diagrama de un riñón, por ejemplo, aquí vemos riñón, pero me gustaría desde el comienzo. Vemos el riñón. ¿Quién lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga? ¿Quién lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga? Los uréteres. Los uréteres. Y ya hemos mencionado que cuando vemos la vejiga, un uréter derecho y un uréter izquierdo que vienen desde sus riñones afines, llevan la orina hasta la vejiga a través de los orificios ureterales derecho e izquierdo. Así que ¿quién lleva la orina a la vejiga? La respuesta son los uréteres. Y hemos mencionado hasta la saciedad que cuando hay un nutriente que es importante, tiene que ser reabsorbido. La glucosa es importante. Bueno, la glucosa es importante y ya desde el túbulo proximal es importante que ocurra la reabsorción. Así que la glucosa es importante para el cuerpo y se reabsorbe. ¿Bien? Nosotros no vamos a perder glucosa. Usted puede perder glucosa por problemas metabólicos porque haya exceso, pero la glucosa, al igual que los nutrientes necesarios para la vida, se reabsorben. Hemos hablado de orina, pero no hemos mencionado patologías. Si usted tiene sangre en la orina, usted tiene hematuria. Si usted tiene glucosa en la orina, usted tiene glucosuria. Si usted tiene albúmina, tiene albuminuria, o si tiene proteína en general, tiene una proteinuria. Si usted, por ejemplo, es una persona que orina muy frecuente, usted tiene poliuria. Si usted orina muy poco, usted tiene oliguria. Si usted no orina absolutamente nada a lo largo del día, usted tendría anuria. Y si usted se levanta muchas veces en la noche a orinar, usted tendría nicturia. Noten que todos tienen el mismo sufijo. La orina va a eliminar grandes cantidades de desechos. La piel también puede eliminar desechos, sin embargo, en comparación con la orina, la piel elimina muy poca cantidad de desechos. Así que si comparamos la piel con la orina, con el riñón, la piel con el riñón que elimina orina, la piel elimina el sudor, por la piel se pierden muy pocos desechos en comparación con los desechos que puede eliminar la orina. Con los desechos que a través de la orina se eliminan gracias al riñón. Hemos mencionado, sí, que los uréteres son quienes llevan la orina a los riñones. Hemos dicho que la presencia de sangre en la orina se llama hematuria. Y hemos dicho que no solamente la piel, sino que la orina, tanto la piel como la orina, eliminan desechos. Así que la piel elimina desechos y la orina también. Y menciono piel, aunque esto no es sistema tegumentario, pero porque la importancia del sistema urinario es eliminar desechos, también tenemos que decir que la piel elimina desechos,
por medio del sudor, y otros sistemas como el respiratorio. El sistema respiratorio elimina desechos en la forma de dióxido de carbono. Es importante recalcar eso. Así que la importancia primordial del riñón es eliminar desechos. Esos desechos son nitrogenados, esos desechos pueden ser tóxicos, pueden ser fármacos. Los desechos nitrogenados, las toxinas, los fármacos, todos esos desechos se eliminan a través de los riñones. Cuando nosotros mencionamos el tema de la regulación, dijimos que hay una relación entre el sodio y el agua. Está bien que la hormona antidiurética reabsorbe agua, pero la aldosterona, reabsorbiendo sodio, promueve que se reabsorba agua. Y la hormona natriurética, eliminando sodio, promueve que se elimine agua. Por lo tanto, el movimiento del sodio está relacionado con el movimiento del agua. Si usted reabsorbe mucho sodio, usted reabsorbe mucha agua. Si usted elimina mucho sodio, usted elimina mucha agua. Así que la relación entre el sodio y el agua es similar. Cuando habíamos hablado de la vejiga, es importante señalar que cuando una persona pierde orina de forma involuntaria, se llama incontinencia. Si la orina sale con facilidad sin usted quererlo, estamos ante incontinencia urinaria. Pero si la orina no sale, entonces estaríamos ante el término contrario. Tendríamos cuando se escapa de forma involuntaria, estamos ante incontinencia urinaria. Sin embargo, cuando la orina no sale, estamos ante retención. Si la orina no sale de la vejiga, hay retención urinaria. Si la orina sale involuntariamente, entonces tenemos incontinencia urinaria. Si nosotros sabemos que el riñón está relacionado directamente con la reabsorción de agua. Y cuando hablamos de reabsorción de agua y de sodio, estamos hablando de que el agua y el sodio regresarán a la sangre. En otras palabras, estamos diciendo que el riñón está directamente relacionado con el volumen de sangre. Porque si el riñón decide cuánto sodio y cuánta agua se elimina, o cuánto sodio y cuánta agua se retiene, el principal responsable del volumen sanguíneo es el riñón, específicamente la nefrona. Y es bien importante, si nosotros sabemos que en el riñón se produce orina, pero específicamente, la parte del riñón donde produce la orina es la nefrona, porque la nefrona es la encargada de hacer el filtrado, la reabsorción y la secreción. Así que si bien es cierto, ocurre en el riñón, si la respuesta, además de riñón, es nefrona, yo prefiero escoger la opción de nefrona. Si la única opción que me dan es riñón, yo digo que la formación de la orina es por el riñón. Pero si son específicos y aparece la alternativa nefrona, opten por decir que la formación de orina es por la nefrona. ¿Por qué producimos orina? Bueno, la única razón por la que producimos orina es para eliminar todos esos desechos, para eliminar todas las sustancias innecesarias que hemos mencionado, es que se produce la orina. Hemos mencionado que en la nefrona lo que filtramos, ¿de dónde viene lo que filtramos? Viene de la sangre.
la sangre por la arteriola aferente es filtrada y sale filtrada por la arteriola eferente. Cuando tocamos el tema de la anatomía del riñón, habíamos dicho que si hay una infección que toca la pelvis renal, estamos ante una pielonefritis. Pero si nuestra infección llega al glomérulo, si nuestra infección o inflamación es a nivel glomerular, si nuestra inflamación es a nivel glomerular, nosotros tendríamos una glomerulonefritis. Así que para hablar de glomerulonefritis, porque le estamos haciendo daño al glomérulo, que es la parte que filtra dentro de la nefrona. Bien. Quisiera que vayamos un momento al sistema digestivo y veamos que después de la cavidad oral tenemos una faringe. Y la faringe, yo mencioné que tiene tres componentes. Nasofaringe, que se puede ilustrar aquí. Orofaringe, que no está ilustrada, pero es la continuación de la boca hacia la garganta. Y la laringofaringe, que es la porción de la faringe que está anatómicamente relacionada con la laringe. Por lo tanto, la faringe tiene tres partes: orofaringe, nasofaringe y laringofaringe. Recuerden que la lengua es un músculo esquelético y que forma el piso de la cavidad oral. Aunque no mencionamos por cuestión de tiempo, gracias a nuestros dientes nosotros podemos desgarrar los alimentos. Cuando tocamos el tema de la boca, mencionamos los diferentes componentes que tiene la boca. La boca tiene labios, carrillos, paladares y lengua. Así que la unión de lengua, paladares, labios y carrillos forma la cavidad oral o boca. Y obviamente dentro de la boca es importantísimo mencionar las glándulas salivales, con todas las propiedades que pueden tener las glándulas salivales, desde suavizar el alimento hasta producir amilasa salival. ¿Dónde dijimos que es que ocurre la mayor parte de la absorción? La mayor parte de la absorción ocurre en el intestino delgado. ¿Quién comunica a la faringe con el estómago? Quien comunica a la faringe con el estómago es el esófago. Y ese esófago es un tubo muscular que comunica faringe con estómago. Mientras el intestino delgado está relacionado con absorción, el intestino grueso va más dirigido a la formación de materia fecal. Así que es bien importante, el intestino grueso está relacionado con la formación de materia fecal. El intestino delgado está relacionado, lo más importante, con absorción. Y el estómago, la principal función es ser un reservorio. La palabra reservorio no la mencionamos en todo el sistema digestivo, en todo el tubo digestivo, excepto en el estómago. Y si usted se tiene que llevar una idea del sistema urinario, yo le pido que se acuerde de las tres funciones principales de la nefrona. ¿Qué es lo primero que ocurre? La filtración. La filtración es el primer paso, el movimiento del agua insoluto desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman. Cuando las sustancias regresan a la sangre, una vez estaban en los túbulos y regresan a la sangre, eso se llama reabsorción, el regreso de sustancias que estaban en los túbulos y ahora están en la sangre. Y cuando tengo sustancias que estaban en la sangre y las quiero eliminar a los túbulos, una vez había finalizado la filtración, el devolver sustancias de la sangre a los túbulos, a los capilares peritubulares, se conoce como secreción. Bien.
Así que este ha sido un buen resumen. Les va a servir para que a lo largo de las 2 semanas se puedan preparar tanto este material como el que tienen en sus módulos. Así que ingresen al contenido del módulo, utilicen este video, así como cualquier material que puedan utilizar de forma adicional. Para cualquier pregunta, recuerden que pueden hacérmela por el inbox y espero que este video les sea muy útil para este tema que es un poco complejo, pero que es muy importante para ustedes en su formación como profesionales de la salud.